Pero haciendo correlación con la primera charla de la microcirculación, les voy a hablar de lo que estamos haciendo y lo que recomienda la campaña para el manejo hemodinámico. Si me pasa la primera diapositiva. Y antes de que pase la primera diapositiva, buena parte de lo que les presentó el doctor Jiménez es lo que luego atendemos los intensivistas, estos pacientes que llegan con divertículos perforados, una peritonitis grave y sepsis. Bueno, eso es algo de nuestra incumbencia, y buena parte de lo que vieron en los videos es secundario a enfermedad de la microcirculación. El intestino se pone así por la inflamación que va a tener, y bueno, la inflamación ya vieron, el sustrato interno es disfunción microcirculatoria, y el cambio de ese endotelio anticoagulante y antiinflamatorio a un endotelio procoagulante y proinflamatorio. La perforación es secundaria a eso. Se trombosan los pequeños vasos, luego los más grandes, y se perfora el intestino, en este caso el colon. Y bueno, uno de los órganos de choque muy importante cuando ustedes ven esto, sobre todo en los casos graves, en este caso de divertículos perforados, es que el paciente llega en choque séptico. Y una de las características del choque séptico, la sepsis grave, es que llega con una grave disfunción hemodinámica. Y la disfunción hemodinámica la podemos clasificar en dos grandes grupos: la macrocirculatoria, que es lo que habitualmente vemos y medimos, como es la hipotensión arterial y las secuelas de la hipotensión arterial o las consecuencias, y la complicación microcirculatoria, que es lo que les presenté en la charla previa. Pero actualmente les voy a hablar de la disfunción macrocirculatoria y qué es lo que vamos a hacer. Y los objetivos educacionales de esta charla es que ustedes entiendan la fisiopatología de las alteraciones hemodinámicas en sepsis en base a lo que dicta la campaña actual y los avances más recientes en su conocimiento, conocer bien los patrones hemodinámicos que se presentan, que son patrones ya muy bien conocidos, y establecer la importancia del monitoreo hemodinámico, que es parte importante de esto. Es ya por demás decirles que la sepsis es algo muy frecuente. Acuérdense, cada 3 latidos de su corazón o cada 3 segundos alguien muere de sepsis. Y bueno, la mortandad de esto, a pesar de los grandes avances, sigue siendo muy elevada. En los mejores centros del mundo, 20 a 30% de los enfermos que hacen sepsis grave y en especial choque séptico, a pesar de todos los adelantos que tenemos, van a fallecer, y habitualmente fallecen de disfunción orgánica. Y paradójicamente, a pesar de lo que conocemos ahora de la enfermedad, se presentan año con año más casos. ¿Y esto por qué? Porque la gente vive más, se practican procedimientos quirúrgicos que antes no se hacían, o se hacían poco, y cada vez tenemos más a la mano agentes que son de estos nuevos modificadores de enfermedad, inmunomoduladores o quimioterapias, que necesariamente van a hacer a los pacientes más pronos a que se infecten. ¿Cuál es el concepto o el contexto clínico de lo que vamos a ver en el paciente con estas alteraciones hemodinámicas? Habitualmente un paciente que tiene esta secuencia de respuesta inflamatoria, sepsis, sepsis grave y choque séptico, y que necesariamente va a impactar en alguna disfunción. Y de lo que vamos a hablar en esta charla es de disfunción, como ya les comentaba, cardiovascular. ¿Cómo se va a presentar en la práctica clínica? Con 3 aspectos muy importantes: hipotensión, hiperlactatemia, que les comentaba es uno de los marcadores sine qua non por su disponibilidad en todos lados, y la disfunción miocárdica, que es algo también muy frecuente. Esto es realmente las 3 características más importantes de la disfunción hemodinámica en los pacientes que hacen sepsis. Y vean ustedes, es una publicación muy reciente de 2 expertos en sepsis, de Derek Angus y Tom Van Der Poel, en el cual resumen las diferentes variables que puede tener el paciente con sepsis que se debe tomar en cuenta. Y vean ustedes, una de estas son las alteraciones que ya les mencionaba como los marcadores más importantes de los pacientes con sepsis. ¿De qué depende de que el paciente haga más vasodilatación o más disfunción miocárdica o más hiperlactatemia? Pues va a depender de aspectos ya bien conocidos. Uno, del disparador, o sea, de la bacteria que está condicionando la infección en relación a la carga bacterial, la viral o parasitaria y la virulencia. La respuesta del huésped, eso todos lo hemos vivido. Un paciente responde muy diferente a otro, a pesar de que tenga la misma peritonitis o la misma neumonía o la misma infección de tejidos blandos, y esto se debe en buena parte a los cromotipo genéticos que tenemos o a las enfermedades subyacentes, a las comorbilidades. La respuesta diferencial a nivel local, regional o sistémica, y esto lo vieron claramente ahorita en la excelente charla que vimos de artículos perforados,
entre Hinchi 1, 2, 3 y 4. ¿De qué va a depender la respuesta? Pues de la respuesta local o sistémica que va a tener el paciente, y algo que es muy importante del balance proinflamatorio o antiinflamatorio. Y vean, en esta lámina también tomada de esta publicación, pueden ver ustedes cómo se presenta un balance en el paciente con sepsis grave en relación a los mecanismos proinflamatorios, pero a la misma vez echan a andar los mecanismos antiinflamatorios. Y del balance de estos dos eventos celulares y moleculares es la respuesta clínica o la presentación clínica que va a tener el paciente. Y esto, les decía, tiene su sustento en los polomorfismos genéticos, y esto es lo que determina los diferentes patrones de evolución. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que condiciona estos diferentes patrones de respuesta hemodinámica? Uno, pues la hipotensión va a estar en relación a esta grave vasodilatación inducida fundamentalmente por óxido nítrico y otros mediadores. Va a existir a nivel microcirculatorio, además de estas alteraciones que les comentaba en el hipocálix y la función de la célula endotelial, una reducción en la deformabilidad de los glóbulos rojos. Estos eritrocitos se hacen más rígidos en su pared, y bueno, lo que ya les comentaba, va a haber una grave trombosis microvascular secundaria al proceso inflamatorio y a la disfunción del endotelio, disfunción mitocondrial de la que no voy a hablar, y bueno, la muerte celular programada. La sepsis es una enfermedad proapoptótica, entonces mueren muchas células porque se echa a andar este mecanismo proapoptótico, y se van a trombosar los lechos microcirculatorios, porque como les he venido comentando reiterativamente, el endotelio se hace una estructura procoagulante. Entonces, además de inflamarse, se obstruye, y bueno, esto lleva a las diferentes disfunciones orgánicas, y junto con esto, esta grave vasodilatación, que es mediada fundamentalmente por óxido nítrico. Pero ya aterrizando esto a la práctica clínica, es que se presenta un imbalance entre lo que ustedes ya bien conocen, que es el aporte y el consumo de oxígeno. Y este desbalance que se presenta entre aporte y consumo, con las alteraciones hemodinámicas que ya les comenté, van a llevar al paciente a una hipoxia tisular global. Y esto, bueno, va a tener a su vez diferentes escenarios que vemos en el paciente con sepsis, que puede presentar uno o los 4 puntos. Uno, un patrón de hipovolemia, que es lo que más se conoce y lo que más atacamos, pero que habitualmente nos lleva al paciente en un mal manejo a la sobrereanimación. Un estado vasodilatador, saber las diferentes fases hemodinámicas que va a tener. Una, la fase hipodinámica, bien conocido habitualmente por falta de volumen o por disfunción miocárdica. Otra, esos pacientes que están gravemente vasodilatados y no podemos controlar la vasodilatación de manera adecuada. Aquellos pacientes ya muy graves que tienen disoxia tisular, que aunque los tengamos con una buena presión arterial y un buen contenido arterial de oxígeno, se van rápidamente a las disfunciones orgánicas. Pero del que yo quiero llamar su atención es este, que es tal vez uno de nuestros enemigos que tenemos que vencer, que es el choque oculto. Es aquel paciente con sepsis que aparentemente está bien, tiene buena presión arterial, más o menos ya está orinando, el lactato se está controlando, pero que todavía tiene una disminución muy importante en la saturación venosa central de oxígeno, o que tiene un gradiente muy ensanchado de dióxido de carbono. Estos pacientes son los que nos engañan y los que se van, si no hacemos algo, a disfunción orgánica múltiple. Y estos pacientes, compañeros, habitualmente tienen signos vitales normales. Entonces nos confunden mucho, y bueno, son los que tenemos que estar más al pendiente en su evaluación y seguimiento. Ahora, los patrones hemodinámicos muy característicos de sepsis son estos que ven aquí. Uno, resistencias vasculares sistémicas disminuidas, un gasto cardíaco elevado, que es el patrón característicamente hiperdinámico, y desde el punto de vista del patrón de consumo de oxígeno celular, van a cursar con saturaciones de venosa centrales de oxígeno altas, un gradiente de dióxido de carbono también muy ensanchado desde el punto de vista arterial y venoso, y obviamente con hiperlactatemia. Y esto es fácilmente monitorizable, es lo que podemos monitorear continuamente en nuestros pacientes graves. ¿Cómo los vamos a monitorear nosotros? Tenemos dos tipos de monitoreo, unos que son activos y continuos y unos que son pasivos. Ejemplo de un monitoreo pasivo, la presión venosa central, que es lo menos útil que actualmente conocemos que podemos utilizar en el paciente grave, y un monitoreo dinámico, que es lo que usamos nosotros a través de la ecocardiografía y a través de la medición de la saturación venosa central.
Esta es una lámina muy cargada, pero bueno, para que vean ustedes todos los patrones que se han desarrollado para poder estar monitoreando al paciente con sepsis grave y choque séptico, y como pueden ver ustedes son una gran cantidad de variables, pero para nada más llamar su atención es decirles que el catéter de flotación pulmonar, ese famoso catéter Swan-Ganz, no sirve ya de gran cosa. La presión venosa central es una maniobra estática que les decía que tampoco utilizamos, y ahora lo que más utilizamos es el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo a través del análisis del contorno de la presión de pulso y la colapsabilidad de la vena cava inferior, que la seguimos guiada con el prosumidor, que es algo que hacemos cotidianamente en estos enfermos. Y de acuerdo a la variabilidad en la colapsabilidad de la vena cava inferior, nosotros podemos saber si este tipo de pacientes que estamos viendo con sepsis grave van a ser respondedores o van a ser no respondedores. Mucho de esto va a depender de cómo respondan al volumen y cómo cambia la colapsabilidad, si es mayor del 50% o disminuye progresivamente conforme nosotros los vamos reanimando. ¿Qué es lo que medimos los intensivistas cotidianamente en nuestro paso de visita cotidiana? Entonces, como pueden ver cuáles son los parámetros que hemodinámicamente estamos evaluando de manera cotidiana: la presión arterial media, la presión venosa central, pero aquí más que el valor que está dando, lo que analizamos es el contorno de la línea de PVC, no el valor absoluto. Como les comentaba, la variabilidad de la presión de pulso y otras variables metabólicas, como es el lactato, el déficit de base y la saturación venosa de oxígeno. Cuando nosotros hacemos esta evaluación integral del paciente, podemos saber en qué grupo está cayendo el enfermo con sepsis que estamos evaluando. De esta manera nosotros podemos guiar la mejor estrategia terapéutica para mantener este balance de aporte-consumo de oxígeno. Y de esta manera usamos de una manera más racional los vasopresores, los líquidos que los tenemos que usar muy puntualmente, las transfusiones con las que hay que ser muy cuidadosos, entre menos transfundamos mejor, y usar los inotrópicos de manera temprana y oportuna. Y también nosotros que tenemos que optimizar el consumo a través de una adecuada pseudoanalgesia, que es muy importante en estos pacientes, y el control de la fiebre, que ahora ya sabemos que es algo muy importante. Eso, como antes decíamos, déjalo con fiebre que le hace bien, no, le va peor cuando lo dejamos con fiebre a nuestros pacientes. Ya para terminar, recuerden, estos son los patrones que tenemos que estar evaluando. Hay diferentes maneras muy sencillas de estarlos evaluando, y de esta manera el objetivo es mantener este balance entre el aporte y consumo de oxígeno, que es el objetivo final común del manejo: no tener la presión arterial normal en el paciente, sino lograr este objetivo de un balance en el aporte y consumo. ¿Qué podemos concluir en base al conocimiento actual y en base a lo que dicta la campaña para incrementar la sobrevida? 1. Que el disparador de las alteraciones hemodinámicas en sepsis es el desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. El patrón característico en sepsis es la presencia de resistencias vasculares sistémicas bajas y un estado de gasto cardíaco elevado, y que el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, como lo hacemos actualmente, es la piedra angular en el diagnóstico y tratamiento del paciente con sepsis. Si ustedes quieren reconocer de manera temprana el estado de hipoperfusión tisular inducida por sepsis, es muy importante en esto que les llamaba, que es el choque compensado. Algo que es muy importante es el momento y timing de cuando tenemos que intervenir, y bueno, ya sabemos que entre más rápido intervenimos, le va mejor al paciente, y bueno, estos son aspectos fundamentales para el manejo hemodinámico de este grupo de enfermos. Y bueno, volviéndoles a recordar, si quieren ahondar más en esto del manejo hemodinámico, en la página del grupo tenemos también todo un curso muy pormenorizado para hablar del manejo del paciente séptico, en especial el manejo hemodinámico, que es fundamental. Y bueno, con esta charla me despido y reitero mi agradecimiento al comité organizador por su amable invitación para estar con ustedes. Gracias y buenas tardes.